La Secretaría de Salud de Baja California capacita médicos para el diagnóstico oportuno de pacientes con riqueza. La Secretaría de Salud en Baja California junto al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades capacitan a médicos locales para un diagnóstico oportuno a pacientes con riqueza. Se tiene registro de que en la mayoría de los casos los pacientes tardan mucho en recibir el tratamiento adecuado a la enfermedad. La finalidad es capacitar a nuestros médicos de primer nivel, que ustedes llaman los médicos de centros de salud, unidades de medicina familiar, con el objeto de que se capaciten en el diagnóstico oportuno del paciente con riqueciosis. Ustedes, los medios de comunicación, saben que estamos hablando de que los números de casos han disminuido muchísimo en relación a los años anteriores, pero los casos de defunciones han aumentado. Los médicos decimos que la letalidad va en aumento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué traduce esto? Lo que traduce es que el paciente se retarda mucho a iniciar su tratamiento. Entonces, el objeto de estas capacitaciones son que los médicos de los centros de salud, de las unidades de medicina familiar, se capaciten en el diagnóstico oportuno y, sobre todo, iniciar el tratamiento oportunamente y que no lleguen con los médicos a los hospitales ya complicados y que los pacientes tengan defunción porque los tratamos muy tardíamente. Cabe decir que dicha capacitación fue dirigida a más de 180 doctores del sector salud, de clínicas particulares, dispensarios médicos y consultorios similares. La directora de Servicios de Salud en el estado reconoció que se han dado casos en que médicos del sector salud no han brindado un diagnóstico oportuno, dados los síntomas que fácilmente son confundidos con otros males. No debemos bajar la guardia pensando que únicamente son los médicos particulares los que no hacen el diagnóstico oportuno. Hay casos que han sido médicos de nuestras mismas instituciones los que no han hecho el diagnóstico oportuno. De ahí que debemos de reforzar la capacitación en los médicos institucionales, los privados y los médicos colegiados. El problema no es que sea un mal diagnóstico, el problema es que es un difícil diagnóstico. El paciente inicia exclusivamente con fiebre y con datos abigarrados de cualquier otra enfermedad. A veces parece una infección de vías respiratorias, una infección de vías urinarias, una infección abdominal. Pero si estamos en una zona endémica, lo que nosotros queremos difundir es, si el paciente tiene fiebre y le investiga si convive con perros o si hay garrapatas en su domicilio o en un domicilio contiguo, o que tenga en contacto en su trabajo incluso con garrapatas, pues debemos hacer la asociación epidemiológica. Al corte suman 3 defunciones, 9 casos confirmados, 6 de ellos en Mexicali, 1 en Tijuana, 1 en Ensenada y 1 en Vicente Guerrero, sumando además 58 casos sospechosos que son atendidos en la actualidad. En Contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias.